Soy Laureano Turienzo, presidente de la Asociación Española del Retail y presidente del Círculo Iberoamericano del Retail, y básicamente a lo que me dedico es a observar a los consumidores. Soy profesor en escuelas de negocio, en universidades, pero insisto, a lo que me dedico es a observar a los consumidores. Bueno, el consumidor de hoy, evidentemente, siempre el consumidor desde el origen de los tiempos ha sido un ser movible, o sea, siempre las formas de consumo han ido variando. ¿Cuál es la gran diferencia esta vez? La gran diferencia es que la velocidad a la que han cambiado las formas de consumo y cómo han cambiado sin guiones establecidos y cómo los consumidores han decidido muchas cosas de formas de consumo, ni siquiera porque ellos lo decidían, sino porque había un coronavirus fuera. Eso nos lleva a lugares muy interesantes y ahora estamos volviendo de nuevo a una resocialización del consumo. Sí, básicamente no hay una fórmula, como puedes imaginarte, establecida para esto, ¿no? Pero lo que hemos visto en este tiempo de los retailers que más se han adaptado a estos cambios han sido aquellos que han sido ultra ágiles, que han tirado a la basura todos los planes estratégicos herméticos y han sido muy ágiles, y evidentemente ha pasado por la digitalización y por la humanización del algoritmo. Sí, básicamente estamos yendo hacia un retail, en algunos casos, donde a los consumidores se les está tratando como montañas de datos, lo cual no es tolerable. Evidentemente, lo que tenemos que intentar es humanizar esa visión tecnológica de los consumidores, y cada vez más hemos pasado en un mundo de un choque emocional increíble, ¿no? Y yo creo que todas esas marcas que dialogan muy de tú a tú por la hiperpersonalización, ¿no?, que eso la tecnología nos puede ayudar mucho, pero que al final tienes que dialogar con ellos de sus valores emocionales, ecológicos, sociales, comunitarios, etcétera. No todo es que nos compren, sino también entenderles. Bueno, básicamente yo creo mucho, por ejemplo, en lo que está sucediendo en China, que es los círculos de vida de 3 kilómetros, ellos están aproximadamente. Yo lo que creo que vamos hacia en un mundo muy colapsado, de cada vez más habitantes, de cada vez donde desplazarnos es más complicado, donde el e-commerce está avanzando, vamos a ir mucho a esa atomización de los modelos, cada vez más pequeños las tiendas y en los barrios, ¿no? Y yo creo que por ahí pasa el futuro de las formas de consumo, y sobre todo también un consumo mucho más responsable, sostenible con la sociedad, y desde luego también un consumo que tenemos que ver también cómo la inflación va a afectar a esas formas de consumo, que eso también es importante. Bueno, veo que científicamente es un absurdo. O sea, decir que las tiendas físicas va a desaparecer es como decir que va a desaparecer el aire, el mar. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido, entre otras cosas porque si hoy, por ejemplo, por la mañana todos los habitantes de Bogotá decidieran pedir todo lo que compran para que llegase a su casa, el colapso sería de unas dimensiones no escritas por el ser humano. O sea, es literalmente imposible. A lo que yo sí que creo que vamos cada vez más es a un lugar intermedio donde las tiendas evidentemente están muy conectadas con el comercio electrónico con las tiendas, y al final vamos a un perfecto escenario híbrido donde el mayor aliado de las tiendas físicas es tener un gran comercio electrónico y el mayor aliado del comercio electrónico es tener unas grandes tiendas físicas, en un escenario on y off híbrido. Bueno, yo doy conferencias por todo el mundo con muchísimas empresas, y de verdad, y no lo digo por estar aquí, o sea, este evento que hacéis, en las dimensiones que hacéis, dentro del sector que hacéis, tan supraterritorial, ¿no? Yo creo que es único, por lo menos en Iberoamérica no existe nada igual, ¿no? Entonces yo creo que ha habido una progresión desde Argentina, Bogotá, ahora lo estoy viendo, toda la gente que ha acudido, ¿no? Y luego yo empecé en Bogotá hace 3 años, antes en un mundo normal, diciendo que ustedes tenían más años que un tal Amazon y que un tal Alibaba, ¿eh? Tienen más historia y estaban antes que ellos, ¿no? Por tanto, nada, a partir de ahí, ¿qué vamos a decir, no? Sí, mira, al final tú, un consumidor, tienes varias formas de que te elija, ¿no? Una es por precio, que es absolutamente loable, pero es un matrimonio de conveniencia. El único atributo que hay es el precio. En el momento que deje de ser barato, pues con toda la razón te dejará. Y luego la forma más interesante es llegar a él emocionalmente, y eso es lo más complicado, ¿no? Yo creo que hoy en día los retailers que más están llegando emocionalmente es aquellos que entienden ciertos modelos de vida. O
O sea, tú no puedes llegar emocionalmente a todos los consumidores de un país. O sea, olvídate. Tienes que focalizarte en ciertos modelos de vida, creer en ellos, que no sea marketing, porque la gente no es tonta, y apostar por ello, ¿no? Y evidentemente ahí sí que puedes llegar a la gente. Pero tú no puedes aspirar a conquistar el corazón de todos los tipos de consumidores de un país, porque somos millones de semejantes. Sí, bueno, básicamente el poder en esta década que van a coger, van a atrapar las marcas, los fabricantes, no tiene precedente en la historia del retail. De hecho, hoy en día, con el mundo digital, se pueden saltar perfectamente a los retailers, pero perfectamente, en un direct to consumer. Pero no les interesa a nadie. ¿Por qué? Porque realmente cada uno sabemos hacer de lo que sabemos hacer. Y nos interesa tener ese diálogo. Pero lo que yo sí que creo que vamos en esa posibilidad de que Nike directamente se está saltando a los retailers, L'Oréal se lo está saltando. Cada vez más los retailers tienen que entender que el fabricante es un amigo y que tenemos que hacer un coworking con ellos, ir de la mano y aportarles nosotros toda esa experiencia y cada vez más ser aliados. Bueno, primero aventurar a largo plazo después de todo lo que ha pasado es muy complicado, pero si las cosas son medianamente normales, si los sustos ya los hemos pasado, lo normal es que veamos varias cosas muy interesantes, que es, desde luego para mí el gran cambio radical es el fin de Occidente como dominador, generador de las formas de consumo. Sabemos que China ya va a ser el que mande el gestor de las formas de consumo en las próximas décadas. Hace 3 o 4 años no conocía a nadie a Shein, no conocía a nadie a Huawei. Eso es el principio de lo que va a venir. O sea, estamos en ese camino inverso hacia un lado. Entonces, eso debemos ser conscientes, y luego también debemos ser conscientes de unos movimientos telúricos, como puede ser el fin del comercio electrónico tal como lo conocemos. Por ejemplo, si es verdad todo lo que nos cuentan de las nuevas tecnologías que vienen, evidentemente nos llevan a un lugar distinto. Todo el tema de todas las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que creo, fíjate, insisto, si es tan radicalmente verdad lo que nos cuentan del metaverso, que yo tengo alguna duda, pero bueno, lo que sí que nos puede llevar es a un e-commerce muchísimo más realista. ¿Qué significa eso? Eso significa la muerte ya de por sí de este e-commerce plano, que es una fotografía, un precio y fuera. Eso ya es la primera fase del e-commerce, murió. Y va a afectar mucho más que a las tiendas físicas. Las tiendas físicas no tienen nada que ver con el metaverso, ¿no? Pero eso nos lleva a un lugar muy, muy interesante de cómo eso se va a unir con las tiendas físicas y tal. Entonces, yo creo que estamos en ese momento embrionario del fin de algo y el comienzo de otra cosa, que viene y nace de 2 años de absoluta revolución en las formas de consumo. Y ahora estamos en la fase embrionario de algo que va a suceder. Sí. Bueno, yo básicamente lo que digo, por ejemplo, en el retailer en vuestro sector, es que evidentemente no han sido años malos, ¿no? La economía del confinamiento no ha ido muy mal para redecorar la casa, para comprar televisores, tal. Les ha ido peor a la gente de la ropa, de la socialización, de los restaurantes, de los viajes, pero sí que hay una demanda ya consumida, ¿sabes? Y yo creo lo que sí que es verdad es que, sin lugar a dudas, su sector va a crecer. Sabemos por cuestiones demográficas que va a crecer muchísimo la clase media mundial, sabemos que van a crecer el número de hogares y por tanto eso le va a ir muy bien a su sector. Por tanto, deben ser optimistas, lo único que evidentemente deben ser ultra ágiles. Ya pasados los tiempos de los planes estratégicos a 3 años y los PowerPoint mirando hacia dentro de 3 años, eso ya ha muerto.